La lección número 10. ¿Cómo se llamó la lección 9? Pérgamo, una iglesia de mártires, y hablamos de un especial mártir, testigo de Jesucristo, llamado Antipas. ¿Qué quiere decir Antipas? Contra todo, de todo y de todas formas. Eso quiere decir Antipas. ¿Conoce usted un Antipas actual? ¿Un niño que se llame Antipas? No, ¿verdad? Un hombre muy raro y que se habla de él nada más una vez en la Biblia, pero que Jesús toma de ejemplo a Antipas para dar palabras de elogio a una iglesia que se encontraba en Pérgamo, Apocalipsis capítulo 2. Y Jesús, cuando está halagando, elogiando a la iglesia de Pérgamo, Él está diciendo: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. ¿Quién quisiera morar donde está el trono de Satanás? Nadie, ¿verdad? Imagínate el ambiente que se mueve allí. ¿Cómo será el lugar? Satanás es el prototipo de desorden, de maldad, de violencia, de cosa nada agradable. Bueno, la iglesia de Pérgamo está en un lugar donde mora, donde está el trono de Satanás. Dice: pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. O sea, vuelve a insistir el lugar donde estaban ellos y el por qué el Señor elogia a esta iglesia. Pareciera que entonces la iglesia de Pérgamo era una iglesia modelo, por lo que Jesús le dice. Pero si seguimos nosotros leyendo la palabra, vamos a encontrar que algo sucede allí, en esa iglesia, y hoy nos toca estudiar la lección número 10, que se llama una iglesia indulgente. ¿Una iglesia qué? Indulgente. En los versículos que nos ocuparon en la lección pasada presentamos a una iglesia como una iglesia que había hecho todas las cosas bien, porque Jesús le dice: retienes mi nombre y no has negado mi fe. Son palabras halagadoras que ¿quién no le gustaría escucharlas de boca de Jesús? Que te dijeran a ti: has retenido mi nombre y no has negado mi fe, aun cuando tuviste que pasar estos tiempos tan terribles, cuando a mi siervo Antipas le dieron muerte entre ustedes. Ya saben ustedes cómo lo mataron, ¿verdad? Que Domiciano, el César romano, mandó construir un toro de bronce grande, hueco, y ahí metieron a Antipas y le prendieron fuego por fuera hasta el rojo vivo. Pues ahí murió achicharrado Antipas. Y muchos cristianos siguieron el mismo camino por confesar su fe y por mantenerse firmes. No fue una muerte nada agradable, ninguna muerte es agradable, pero esta es una muerte horrible. Y Domiciano quería mandar un mensaje muy claro a toda persona de lo que le esperaba a toda persona que se afiliara a la fe de Jesucristo o abrazara la fe de Jesucristo. Entonces, la iglesia empieza a sufrir una gran persecución, y esos tiempos fueron muy difíciles para la iglesia de Pérgamo, pero esa cualidad, también dijimos, que logró mantener firme a la iglesia de Pérgamo, es porque ellos aprendieron a ser un rebaño, ¿sí? Se mantuvieron unidos. Y entonces hasta aquí como que todo marcha muy bien, ¿no? Como que todo es un ejemplo, un modelo. Precisamente la serie que estamos estudiando, la iglesia modelo, pues para este momento o para este punto, Pérgamo era esa iglesia modelo.
Recuerdan que ayer, hace 8 días hicimos un pequeño ejercicio. Yo les dije que usted volteara a su hermano que tiene al lado y le dijera, yo soy tu amigo. Sí, sí lo hizo, ¿verdad? Muy bien, y después les dije, ahora párate y acércate a alguien a quien nada más ves cada 8 días y apenas lo saludas y dile, yo también soy tu amigo. Y ya pocos se pararon, ya no todos. Y al último les dije que se parara y fuera a acercarse a un hermano con quien usted no se siente cómodo, con quien usted siente que ha sido herido, guarda algún rencor, y que le dijera, yo quiero ser tu amigo o tu hermano. Y ya nadie se paró. Yo me quedé pensando en eso. Entonces, tenemos una iglesia más o menos modelo. ¿O tú qué crees? O tuvo pena, no se quiso parar para que no dijera a nadie nada, o realmente no hay nada. Ya cada quien puede analizar su propia vida y verse a sí mismo si con todo se puede llevar bien. Es posible que no haya nada, pero qué triste sería que dentro de la misma iglesia hubiera grupos que se dividen unos con otros. Y no solamente eso, sino que a veces desprecian o menosprecian al del otro grupo y no pueden acercarse a dialogar, a convivir, pues porque no se sienten cómodos. Eso sería muy triste. Y entonces no estamos haciendo lo que la iglesia de Pérgamo hizo en su momento, porque esa iglesia se mantuvo firme ante la persecución porque supieron ser un rebaño, y un rebaño siempre está unido, un rebaño se protegen unos a otros, se ven unos por otros, un rebaño está al tanto del otro, y de esa manera se pueden sostener en medio de gran tribulación. En los versículos 12 al 15 del Apocalipsis 2 leemos estas palabras. Y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Versículo 14, cheque muy bien porque dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Ya dijimos desde el comienzo que esta frase quiere decir, yo estoy enterado de todo lo que tú haces. Jesús está diciendo estas palabras a la iglesia, yo estoy enterado donde tú vives, yo estoy enterado de lo que te pasa, yo estoy enterado de todo lo que tú haces. O sea, Dios conoce todo a la perfección. Y encontramos en estos versículos que nos ocuparon en la lección pasada, presentan a la iglesia de Pérgamo como una iglesia que ha hecho todo bien. Retienes mi nombre, no has negado mi fe. Son palabras halagadoras que animan y que nos gustaría escuchar de boca de Jesús, hablándonos de esa manera. Retienes mi nombre y no niegas mi fe. Retener la fe, el nombre de Jesús, y no retener la fe en tiempos normales o comunes es muy fácil. Pero cuando suceden momentos de persecución, como lo fue en la vida de esta iglesia, aun cuando Antipas fue muerto por defender su fe, a pesar de todo eso, la iglesia se mantiene unida, fuerte, porque aprendió a ser un rebaño. Pero enseguida aparece una acusación a Pérgamo, porque Jesús descubre una falla en el funcionamiento interno de la iglesia. La persecución vino de afuera. Domiciano desató una gran persecución y la iglesia se une. Pero hay algo adentro que está latente también y que está a punto de estallar. Nada hay más peligroso para una iglesia que desde adentro mismo surjan los problemas, como en este caso.
Conozco iglesias en la Sierra de Oaxaca que han sufrido persecución terrible, pero que se han mantenido unidos. Y es muy difícil que algo venza a la iglesia de una fuerza o enemigo que viene de afuera, pero es más vulnerable cuando el enemigo está dentro, porque se disfraza, porque es aparente y no da señal de que sea peligro. Y a veces nos confiamos, no pasa nada, todo está bien, pero en su momento que el enemigo quiere desatar esa furia, lo hace y hace gran destrucción. Enseguida aparece la acusación por parte de Jesucristo, porque Él descubre una falla adentro, pero lo saca a la luz también en una forma clara y directa. Si nosotros estuviéramos en una situación como la iglesia de Pérgamo, donde Dios nos elogia cualidades y nos da una felicitación, pero de repente en una forma abrupta, sin más ni más, comienza a describir todas las fallas de nuestra vida, y eso parte en nuestro corazón, ¿no? Imagínense la percepción que tuvo la iglesia de Pérgamo después de escuchar esas palabras de halago. Recordaron ellos inmediatamente cuando mataron a Antipas y cómo los hermanos se unieron, se permanecieron firmes, no negaron su fe. Ellos se sintieron halagados, pero Jesús dijo, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Eso fue una cubetada de agua fría. Si nosotros estuviéramos en esa situación, yo creo que nos sorprenderíamos y partiría nuestro corazón también en dos. Y creo que eso fue lo que le pasó a la iglesia de Pérgamo. Quedó sorprendido porque tal vez ellos ni se habían dado cuenta de estos problemas internos que Jesús empieza a señalar. Un supervisor es una persona que vigila no solamente que las cosas funcionen en lo externo, y Dios hace la función de un supervisor en nosotros. No está conforme que en nuestro exterior aparente que todo está bien. Y es importante eso, pero Dios va mucho más allá y comienza a indagar, a buscar lo que está más adentro, más profundo en tu corazón, y va sacando parte por parte o pieza y por pieza lo que va encontrando. Y tal vez nosotros pensamos o creemos que ya habíamos sacado todo. Como cuando papá o mamá ordenan una limpieza exhaustiva en la casa, ¿verdad? O sea, papá dice o mamá dice a la hija, barre la sala, barre la cocina. Y la niña, muy obediente, agarra la escoba y empieza a esconder la basura en la esquina, abajo de la mesa, abajo de los sillones. Pero llega un día cuando papá y mamá dicen, vamos a limpiar, pero bien la casa. El hijo dice, ay, hay basura allá, hay basura acá, hay basura allá. Dios conoce nuestro exterior y presenta buena presencia, pero ¿qué hay en lo más profundo de nuestro corazón? Con regocijo la iglesia de Pérgamo recibió las palabras de elogio de Jesús, pero de pronto también escucha lo que está mal, y eso es terrible. Para ellos fue un error grave, porque eso causó la pérdida de la identidad. La iglesia actual, mis queridos hermanos, ha perdido su identidad. El pecado de la iglesia de Pérgamo se llamó indulgencia. Por eso la lección, Pérgamo, una iglesia indulgente. Vamos a estudiar algunas definiciones de esta palabra que nos va a permitir tener un panorama general de la condición en la que la iglesia de Pérgamo se encontraba, y que también puede ser la nuestra, porque recuerden que estas 7 cartas enviadas a las 7 iglesias están hablándonos a nosotros hoy. No fueron exclusivos para aquellas iglesias, porque la condición de muchas de las iglesias actuales también es la misma situación. Y podríamos nosotros también de alguna manera estar en esa lista, y Dios nos está enviando esta carta para alertarnos, para decirnos,
Eso no debe ser así. Debes arreglar esto, quita la basura y saca el trapo aquel y empieza a descubrir nuestra vida personal. Entonces vamos a estudiar ciertas definiciones y la primera definición de la palabra indulgencia es acomodarse a los gustos de otros. Eso es indulgente. Ser indulgente es acomodarse a los gustos de otros. Te pregunto a ti, ¿has sido indulgente? ¿Te has adaptado a los gustos de otros? ¿Alguna vez? La iglesia de Pérgamo empezó a acomodarse al gusto del mundo. Y lo del mundo es todo aquello que no es de Dios, que no es de la iglesia. Miren, en el libro de Efesios, vamos ahí por favor, capítulo 5, versículo 27, dice la palabra de Dios, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia ¿qué? Gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Aquí hay por lo menos 3 características que hablan de una identidad de una iglesia. Jesús, más bien Pablo está describiendo lo que Jesús hizo en la cruz. En el versículo 25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, en primer lugar, una iglesia gloriosa. ¿Cómo será una iglesia gloriosa? ¿Nosotros somos una iglesia gloriosa? ¿Usted qué cree? Cuando alabas al Señor, ¿se parece a una iglesia gloriosa? Cuando vas a tu trabajo, porque nosotros somos iglesia en todos lados que vamos. Nosotros somos una iglesia gloriosa. Jesús vino para presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, llena de majestuosidad, una iglesia perfecta, llena de santidad, porque aquí sigue diciendo que no tuviese mancha de pecado, que no tuviera arrugas, sino que fuese santa y sin mancha. Santa y sin mancha. Pablo, aquí en esta carta, establece que Jesucristo murió para darle a su iglesia una identidad, algo que lo hace diferente a los demás. Cristo murió para que sus hijos, nosotros, su iglesia, tuviéramos estas 3 cualidades o 3 características que nos hacen ser totalmente diferentes. Una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha, que no tuviera arrugas y para que fuese santa y sin mancha. Cuando una persona o una iglesia tiene esas características, es un cristiano o es una iglesia con identidad. ¿Cuáles son las características que debe tener una iglesia? En primer lugar, gloriosa, sin arrugas, sin manchas, una iglesia santa. Tremendo, ¿verdad? Tremenda responsabilidad que nos debe distinguir de los demás. Hemos sido llamados para tener una identidad, para ser diferentes. ¿Qué le pasó a la iglesia de Pérgamo entonces? Estaba recibiendo halagos de parte de Jesús, pero en algún momento en la vida de la iglesia de Pérgamo algo sucedió. Poco a poco, tanto que no se dieron cuenta, perdieron su identidad. Un león, ¿cómo se conoce? ¿Cómo se le conoce a un león? Un animal grande, feroz, tiene unos colmillos enormes, tiene unas garras enormes, su melena característico y su rugido. Yo ya escuché ese rugido y se me pararon todos los pelos.
una noche allí en la sierra de Oaxaca y no se siente nada bien. Quería cenar, pero no le tocó. Es que no oró al Señor. Dios no bendijo su alimento esa noche porque no le tocaba. Bueno, esa es la identidad que define un león. Tú no lo puedes confundir nunca con un gato por más grande que sea, ¿no? Nada de los animales se parece al león. Por eso se le considera como el rey de la selva, ¿verdad? Nadie se le puede oponer, ¿sí? Pero ¿qué ha pasado con ese león? Si ese león es entrenado y es controlado por un domador, lo primero que tiene que hacer es hacer pedazos su identidad. El león poco a poco pierde la idea de que es león, y sus rugidos se parecen porque el domador a golpes, maltratos y con violencia y fuerza ha hecho pedazos su identidad. Ahora tenemos un león de circo que brinca y salta a través de un aro. Lo más denigrante para un animal con esa identidad que lo distingue ha sido domesticado. Se ha acomodado al gusto de otros. Ha sido indulgente la iglesia de Pérgamo. Hoy la iglesia se ha convertido en un león de circo que brinca y salta a través de un aro. Y eso es terrible para Cristo, porque Él no vino por una iglesia con esas características o con esa identidad. ¿Sí? El mundo intenta domesticarte a ti, a todos. Intenta hacer pedazos nuestra identidad, como iglesia también. Todo lo que tú ves alrededor intenta domar tu identidad, hacer pedazos tu identidad, pero nuestra identidad, que es la imagen de Jesucristo, puesta por el Espíritu Santo, tiene que prevalecer. No tenemos que ser domesticados. ¿Cómo vamos a reaccionar cuando empiezan a domesticar al león? El león opone cierta resistencia, lanza ciertos zarpazos o a veces ruge, pero el domador, como es más fuerte, impone su propósito. Jesús prometió que el mundo jamás sería más fuerte que la iglesia. Entonces la iglesia no tiene por qué permitir que sea domado esa ferocidad o sea callada ese rugido, ni mucho menos que sea destruida su identidad. La iglesia de Pérgamo tenía esta identidad, era una iglesia diferente, era una iglesia feroz, una iglesia aguerrida, con un instinto de supervivencia, resistió la tremenda persecución, retuvo el nombre de Jesucristo y no negó su fe. Ese era un león real. Pero algo sucedió. Romanos 12, 1 a 2, el apóstol Pablo está hablando a los hermanos. Vayamos ahí también, Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Con qué palabra empieza el versículo 2? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Agradable y perfecta. El apóstol Pablo está diciéndonos que no nos debemos conformar a este mundo. La palabra conformar quiere decir formar o acomodar, como cuando el escultor poco a poco con su herramienta le va dando figura y forma a ese pedazo de roca que no tiene forma. Conformar habla también de moldear, y Pablo dice: no se dejen moldear por el mundo.
Pablo dice que el mundo intenta conformarnos a su imagen y Dios quiere conformarnos también a su imagen a través de su Espíritu Santo. El mundo lo hace a través del pecado. ¿Por quién te dejarás tú formar o moldear? Cuando tú eres rígido para Dios, eres moldeable para el mundo. Cuando eres rígido para el mundo, eres moldeable para Dios. Lo que le pasó a la iglesia de Pérgamo es que se dejó moldear por el mundo y fue indulgente. Cuando nos acomodamos al gusto del mundo, perdemos nuestra identidad. ¿Cuándo qué? Cuando nos acomodamos al gusto del mundo, perdemos nuestra identidad. En un principio puede ser una presión que no modifica la forma o tu forma, pero poco a poco le va dando forma según su gusto. Y hoy vemos cómo Satanás ha moldeado la iglesia de Jesucristo a su gusto. Predicadores, líderes, ministros de alabanza, pastores, creyentes, están hoy sin identidad, están cometiendo pecado de indulgencia. ¿Son indulgentes con la inmoralidad sexual permisible? Por eso yo les decía, ¿cuántos no están casados? Pues si usted vive junto y no está casado, eso es un pecado de inmoralidad. Y en la iglesia no se permite eso. Debe usted considerar su situación y empezar a pensar seriamente para arreglar su vida delante de Dios, para que tenga la bendición de Dios para su vida, para su hogar, para su pareja, para su matrimonio. Hoy vemos entonces tristemente cómo Satanás ha moldeado a la iglesia al gusto de él, ¿sí? Son indulgentes con la inmoralidad. Nosotros debemos ser diferentes, mis hermanos. No debemos conformarnos al mundo. No debemos imitar lo que el mundo hace. El domador está haciendo pedazos la identidad del león y el león no se da cuenta porque es poco a poco. Un día como el león, que si ya está domado, se levanta y se da cuenta que ya no es como antes. Ha perdido su identidad. La voluntad de Dios es que seamos conformados a la imagen de Jesucristo. Amén. ¿Que seamos qué? Mientras más nos amoldamos al mundo, más nos alejamos de esa figura celestial divina que se llama Jesucristo. Lamentablemente, escuchen bien esto, hoy hay principales promotores para domar el león dentro de la misma iglesia o grupo cristiano. Veamos cómo la gran persecución que desató Domiciano contra los cristianos en Pérgamo no logró minar la unidad de la iglesia, porque la iglesia se unió. La fuerza de afuera no pudo dominar al león. Hoy, gente misma de adentro de la iglesia argumentan que la iglesia está llena de ignorancia, que está llena de sectarismo, que está llena de fanatismo, que la iglesia necesita una reforma que nos permita abrirnos, que debemos hacer del cristianismo sea menos hiriente y diluyen la verdad. Pastores cristianos piensan que somos muy cuadrados, que nuestro evangelio sea menos hiriente para que no ahuyente a las personas, que el evangelio sea menos ofensivo, menos fuerte, menos chocante, y le ponen nombres más suaves a lo que Dios aborrece para que no suene tan feo. Al pecado le llaman error, al adulterio le llaman unión libre, eso no tiene nada de significado.
Al alcoholismo y a la drogadicción le dicen que es enfermedad. Al homosexualismo y al lesbianismo le llaman preferencia sexual. No ofende, no hiere. La iglesia se ha conformado al gusto del mundo. Y eso es sumamente peligroso. Un emperador romano, 200 años después de Pérgamo, tuvo la maravillosa idea. Él se llamaba Constantino y dijo: vamos a hacer y vamos a permitir que toda persona que quiera ser cristiana la pueda hacer con toda libertad, sin ningún impedimento. Y el resultado de esa gran idea es la Iglesia Católica. La mezcla con la religión y el paganismo. Cuando un líder comienza a tener en su mente la idea de tener una apertura mayor, comienza a perder su identidad porque empieza a alejarse de la verdad de Dios. Termina con una mezcla de cristianismo y paganismo. El león ha sido domado. ¿Cuántos de aquí tienen carro? Su carro tiene filtros, ¿verdad? Aceite, gasolina, filtro de aire. Imagínate que se te ocurre a ti, ves ahí el filtro de aceite y le dices: voy a quitar este filtro de aceite porque me parece que aquí quedaría mejor una cafetera para que el calor del motor mismo me lo mantenga calientito. Y le quitas el filtro. O dices: se me ocurre aquí donde está el filtro del aire, quitarlo para ponerle unas luces así de colores para que mi carrito se vea bonito. ¿Cómo crees que va a funcionar ese motor? ¿Qué le estás haciendo? Le estás quitando piezas fundamentales para su funcionamiento y de seguro ese motor se va a descomponer. Y ni te va a dar el gusto a ti tampoco de que tenga tu café calientito ni luces bonitas, porque no es lo normal. Y a la iglesia se le está quitando el filtro. Dile a tu hermano: ¿dónde está tu filtro? Es la palabra de Dios. Nuestro filtro es la palabra de Dios. Esta palabra de Dios es una pieza fundamental, elemental para toda persona que dice amar a Dios. No podemos vivir sin la palabra de Dios. Un motor no puede funcionar sin un filtro de aceite. ¿Cuántos trajeron su filtro? A lo mejor no saben y llegaron desvielados ya. Olvidaron el filtro por hace años. Eso es muy triste, mis hermanos. Mire cómo el enemigo ha logrado infiltrarse. ¿Para qué tanta Biblia? ¿Para qué tanta oración? ¿Para qué tanta iglesia? ¿Para qué tanto cántico? Yo no sé si aquí, porque yo no, y por eso me gusta sentarme hasta acá adelante, porque no me gusta ver lo que está pasando atrás. Y yo no sé cuántos de ustedes o quiénes de ustedes llegan solamente a la hora de la predicación. Porque para algunos no es importante alabar a Dios. Y algunos otros se van terminando la alabanza porque no es importante la palabra de Dios. ¿Te puedes imaginar cómo es esa vida espiritual? Sin ese tiempo de recogimiento para adorar, expresar su alegría, su gozo, su felicidad, su queja, su dolor delante de Dios, o de sentarse para ser instruido en la palabra de Dios. No se puede concebir una vida cristiana victoriosa si se vive a medias el cristianismo. Lamentablemente la iglesia de Pérgamo se dejó infiltrar por el pecado y el mundo empezó a moldear la iglesia. El león terminó siendo domado. Nuestro filtro es la palabra de Dios. Cuando lo quitamos de nuestra vida, cuando lo quitamos de nuestro hogar, cuando lo quitamos de nuestro trabajo, de nuestra iglesia, el peligro es inminente. Ese motor, llamada iglesia, familia o persona, se va a descomponer. Y nadie, creo, estaría tan loco como para hacer eso. Se supone que ese filtro estará, y por algo, tiene una función
vital en ese motor. La iglesia de Pérgamo se quitó ese filtro y entonces empezó a desvielarse ese motor. Perdió su identidad y se volvió indulgente. Se empezó a conformar a la imagen del mundo, comenzó a dejar que entrara el mundo en la iglesia. En el versículo 14 de Apocalipsis capítulo 2, Jesús le dice a la iglesia, pero tengo unas pocas cosas contra ti. O sea, le dice pocas, o sea, todavía no son muchas. Pueden ser, si tú atiendes el mensaje que te estoy dando y corriges. Tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, ¿sí? Tienes ahí a gente que incita a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. También retienes ahí a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, lo que yo aborrezco, unas pocas cosas contra ti. Una acusación directa y tajante y clara. No sé si tú te acuerdas en aquellos tiempos de tu escuela, cuando el prefecto del grupo llegaba de pronto al salón y decía, Julia, Marta y Juan, pasen a la oficina del director, los está esperando para platicar. Julia, Juana y Andrés se paran temblando y se van despacito acercando a la oficina del director. Tú primero, no, tú. A ti te nombraron primero y órale, ahí van. ¿Por qué? Porque saben que hay noticias malas. No te van a llamar así para condecorarte o pasarte de primero hasta quinto grado, ¿verdad? Si no es para algo delicado que ha sucedido. Muchos de ustedes han sido citados a las oficinas de Dios y algunos no han acudido. Tienen miedo porque saben muy bien lo que está guardado dentro del corazón. ¿Qué es lo mejor? Enfrentar la situación. Total, si me vas a disciplinar, Señor, aquí estoy. Reconozco que he fallado, te he ofendido, perdóname, Señor, ayúdame. Y sigo adelante. Pero si no nos enfrentamos a la situación y le corremos mejor, agrava la situación y el problema no está corregido. De donde quiera que vayas, tú vas a tener el mismo problema. Porque el problema no es la escuela, ni el director, ni el maestro, es tu corazón. Y eso es muy serio y muy delicado. Sin rodeos, sin atajos, le dijo esto y esto y esto tengo contra ti. Qué dura experiencia para Pérgamo. El momento de gozo se acabó de inmediato. ¿Por qué? Porque la iglesia se volvió indulgente. Se empezó a acomodar al gusto del mundo. La segunda definición de la palabra indulgente es pasar por alto o ignorar el desorden. Pasar por alto o ignorar el desorden. Jesús en estos versículos utiliza 2 veces la palabra retener. Y aprendimos que retener es aferrarse a algo con todas sus fuerzas. Pero en este versículo lo usa no para elogiar o seguir elogiando a la iglesia, sino para señalar un error grave. Contéstenme ustedes, por favor, ¿cómo puedes tú retener el nombre de Jesús y no negar tu fe y a la vez ser indulgente? ¿Se puede o no se puede? Sí se puede. Pérgamo es el ejemplo claro. ¿Cuántos de aquí alguna vez han negado su fe? A lo mejor nadie. Pero ¿cuántas veces hemos sido indulgentes? Hemos pasado por alto o ignoramos el desorden. Retener el nombre de Jesucristo es vivir de acuerdo a su imagen
Como cristianos no negamos nuestra fe, pero cuando nos damos vuelta y hacemos algo tan diferente a vivir a la imagen de Jesucristo, eso es ser indulgente. Cuando estás a solas, cuando nadie te ve. Dentro de la iglesia de Pérgamo había dos grupos que los mismos hermanos amaban y retenían. Los que retenían la doctrina de Balaam y los nicolaitas, que eran los enemigos de la iglesia. Pérgamo pasó por alto el desorden de esos dos grupos y los aceptó dentro de la iglesia, y esto provocó un gran desorden dentro de la iglesia. Escuchen muy bien, hermanos. Si algo agrede el orden de Dios, debe ser echado fuera. Si algo agrede el orden de Dios, debe quedar afuera. La iglesia no se tolera el desorden. Suena muy drástico esto, pero es para la salud de la iglesia. Obviamente, si no se arrepiente. Si se arrepiente, qué bueno. Hay que restaurar al hermano y ayudarlo a seguir adelante. Pero si persiste en el mismo error, la palabra dice que debemos echarlo fuera. Y eso es muy duro, no es nada agradable expulsar a alguien dentro de la iglesia. Pero si la persona no se arrepiente y continúa en esa misma actitud, en ese mismo desorden, debe ser expulsado. Pasar por alto el desorden ofende a Dios. Debe ser apartado y si no se arrepiente debe ser expulsado. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 6. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 6. Perdón, segunda de Tesalonicenses 3, 6. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué dice ahí? Que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. ¿De quién nos debemos apartar? De todo hermano que ande desordenadamente. ¿Sí? Y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Habla de un desorden acompañada de falta de arrepentimiento. La iglesia de Pérgamo lo toleró y no lo apartó, porque retenían ahí a los que guardaban la doctrina de Balaam y el de los nicolaitas. Retener lo que Dios aborrece es pecado. Cuando tú amas a una persona, evitas hacer cualquier comentario que lastime a la persona que tú amas, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque lo amas. Por amor evitas hacer algo que le moleste a la persona que amas. Chismear, sembrar discordia, sembrar cizaña en la mente de otro hermano, eso se llama desorden. Y eso es pecado. ¿Tú amas a Dios? ¿Sí o no? Si amas a Dios, es ilógico que tú retengas algo que Dios aborrece, algo que ofende o lastima a Dios. La iglesia de Pérgamo fue indulgente. ¿Cómo fue que sucedió esto? Si Jesús elogia su determinación y firmeza y se mantiene no negando su fe, retener el nombre de Jesucristo, entonces, ¿qué le pasó a la iglesia de Pérgamo? Tan bien que iba, y en tiempo de gran tribulación mostró que era fuerte. ¿Qué pasó con ese león? En los tiempos bíblicos se viajaba de un lugar a otro, de una ciudad a otra, y distancias muy, muy grandes. Ellos no tenían GPS, no tenían brújulas, se guiaban por la posición del sol, la luna y las estrellas.
Y así caminaban largas distancias. Pero si ese día o esa noche estaba nublado, ¿qué problema para orientarse? No podían ubicarse. Científicamente está comprobado que cuando una persona pierde su punto de orientación, empieza a caminar en círculo. Y dicen que porque todos tenemos una pierna más corta que la otra. Y entonces sin punto de orientación empezamos a caminar aparentemente recto, pero vamos desviándonos porque una pierna va haciendo otro movimiento raro, que cuando tú estás con tus ojos puestos en el objetivo no sucede. Pero cuando no tienes dónde poner tu punto de orientación, empiezas a caminar en círculo. Y por eso se pierden, se extravían, porque no hay punto de orientación. Cuando ese filtro se ha quitado, llamado la palabra de Dios, cuando ignoramos el consejo de Dios, hemos perdido el punto de orientación y empezamos a caminar en círculo. Eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel en el desierto, por 40 años dando vueltas y vueltas. ¿Por qué? Porque ellos nunca amaron a Dios. Para ellos Dios no fue nadie. Al pobre Moisés, su representante, lo querían matar. Hermanos, la iglesia no debe tolerar el desorden. Así es de que tenemos que examinar nuestro corazón para no perder nuestro punto de orientación. También nosotros podemos estar dando círculos porque hemos perdido nuestro punto de orientación. No hay un objetivo como iglesia. ¿Usted sabe cuál es la misión y la visión de la iglesia? La visión de la iglesia es ministrar a Dios, lo que hacemos cuando nos reunimos, adorarle, bendecirle, alegrarnos delante de Él. Y como segundo paso es ministrarnos unos a otros. Por eso en la iglesia no deben haber grupos ni divisiones. Nos tenemos que ministrar unos a otros para poder dar el tercer paso en esa misión de ministrar al mundo. Una o de otra, a la falta de una o de otra, no funciona bien. Pero primeramente necesitamos ministrar a Dios, porque Él es nuestro punto principal, es la fuente principal de nuestra vida, el que nos sustenta, el que nos da vigor, el que perdona nuestras faltas y nos levanta otra vez, para luego ministrarnos unos a otros en amor que recibimos de Dios por el perdón de esos pecados, que hemos disfrutado el perdón de Dios y la justificación ante Dios. Por eso es válido que nos extendamos a los hermanos, mostrándoles nuestro amor y nuestro servicio, nuestra compañía, nuestro respaldo, porque cada uno de nosotros estamos enfrentando diferentes luchas y no hay cristianos solitarios. Somos una familia, somos un rebaño y unos a otros nos necesitamos. ¿Cómo poder decir al mundo, vengan a Jesús, si nosotros no lo estamos siguiendo? ¿Cómo decirle, vivan como nosotros, si nosotros estamos en desorden? ¿Cómo ser a la imagen de Jesucristo si hemos permitido al mundo infiltrarse en nuestra vida y somos indulgentes? No es posible. Entonces lo que le pasó a la iglesia de Pérgamo fue precisamente que perdió su punto de orientación. Gracias a Dios tenemos un objetivo principal que es Dios. Tenemos una misión entre unos y otros para amarnos como familia y ayudarnos. Y también tenemos la misión de ir al mundo a llevar el mensaje de salvación. La iglesia de Pérgamo quitó su filtro, que es la palabra de Dios, perdió su punto de orientación, que es Dios mismo, y por eso se volvió indulgente.
Caminas tú en círculo porque no conoces la voluntad de Dios para tu vida, porque si lo conocieras, entonces tú tendrías dirección clara y segura. La iglesia de Pérgamo aceptó doctrinas erróneas dentro de la iglesia, y cuando eso sucede es porque el cielo se ha nublado y no se puede mirar el sol, ni la luna y las estrellas. Y ya no hubo orientación y se perdió en el camino. Cuando no hay dirección, cuando no hay instrucción de la palabra de Dios, comenzamos a caminar en círculos sin ningún objetivo. La doctrina de Balaam enseñaba que la iglesia podía comer cosas sacrificadas a los ídolos. La doctrina de Balaam enseñaba que se permitía la inmoralidad sexual dentro de la iglesia. Te voy a dejar una tarea, lee en tu casa Números capítulos 22, 23 y 24. Ahí se encuentran 4 personajes. Uno se llama Balaam, el profeta falso. Balac, el rey de Moab. Se encuentra Israel y Moab, esa ciudad. Israel iba avanzando a la posesión de la tierra prometida y se topó con el pueblo de Moab. Entonces su rey Balac tiene miedo de que Israel pueda vencerlo, porque ha escuchado cómo ha echado fuera a los otros pueblos de su territorio. Y él dijo: tengo que encontrar un punto débil en Israel para derrotarlo cuando venga contra mí. Entonces manda a traer a un falso profeta llamado Balaam y le dice: te voy a pagar lo que tú quieras si maldices a Israel. Entonces Balaam dice: ¿de cuánto estamos hablando? Te vamos a dar $5,000. Balaam dice: déjame orar a Dios. Va y se presenta a Dios y Dios le dice: oye Balaam, ¿qué estás pensando? ¿Por qué me dices eso? Mi pueblo es bendito y nadie tiene derecho a maldecirlo. Entonces se presenta a otra comitiva de Balac al día siguiente y le dice, Dios dice que no. Te vamos a doblar los bonos a $10,000, ¿qué te parece? Y vuelve Balaam, mira a Dios, y Dios le dice: ve con ellos, pero tú vas a hablar solamente lo que yo te diga. Y fue Balaam junto con Balac, y cuando él abre la boca para hablar según Balac, para maldecir a Balaam, a Israel, Balaam empieza a bendecir a Israel. Y se molesta Balac y le dice: no, vámonos a otro lado, aquí a lo mejor el ambiente no es agradable. Y se fueron a otro lado y otra vez sucede lo mismo. La avaricia, la doctrina de Balaam, la avaricia. Lo que Balac buscaba hacer a Israel, que coincide con lo que le pasó a Pérgamo, fue debilitar y hacer pedazos su identidad de Israel. Buscó un punto débil para vencerlo. La Biblia no nos dice cómo, pero Balaam se le ocurre una tremenda idea y le dice a Balac: la única forma de derrotar a Israel era robarle su identidad. Y algo que destruye el pueblo de Israel era porque cuidaba de no mezclarse con los pueblos alrededor, porque había recibido ese mandamiento de Dios. Entonces le dice: vamos a acercarle las muchachas más bonitas de Moab a Israel, y por ahí vamos a debilitarlo, vamos a ponerle tropiezos, comer cosas sacrificadas a los ídolos. En aquellos tiempos, lo que la gente vendía en sus mercados, antes de llevarlo al mercado, los ofrecían a sus dioses para que los bendijera, para que les fuera bien en la venta ese día. Y eran muy poquísimos alimentos los que podían saberse de que no habían sido primeramente ofrecidos a sus ídolos. Entonces Balaam dijo: eso va a ayudarnos a debilitar la identidad de Israel, porque ellos no saben eso. Bueno, y las mujeres. Proverbios 31:11 dice: el corazón del marido está en ella confiado. La mujer tiene gran influencia en el corazón de su marido.
aunque ese león ruge fuerte, es fácilmente domado por la mujer. Díganme si no le pasó así a Salomón, el hombre más sabio. Ellas desviaron su corazón. Dígame qué le pasó a Sansón, también por causa de la mujer. La esposa, voltea a tu hermano, a tu marido y dile: aquí te tengo, chiquito. Tú dile, pues al rato me lo repites. A ver si es cierto. Ella puede ser de gran bendición, por eso la hizo Dios, para ser la ayuda idónea. Una mujer sabia que edifica su casa. Pero cuando esa mujer es insensata, como la esposa de Job, ¿qué palabras de aliento le dijo? Niega a tu Dios y muérete ya. ¿Para qué vives? O sea, no me sirves. Eso es lo que le dijo, y una gran ofensa para Job. Jehová quitó, Jehová dio, sea su nombre bendito. Qué tremendo Job. Qué terrible mujer. Bueno, pues ahí están las mujeres de Moab mezclándose con los hombres de Israel, perdiendo su identidad, debilitándose, y ese león está siendo domado. Entonces tendremos una iglesia sin identidad, una iglesia con un evangelio que sea acomodado al gusto del mundo, con un evangelio que no lastima, que no hiere. Será una iglesia que solamente da risa. Y yo no creo, porque para mí nunca lo será, y yo creo que para usted tampoco, que nuestra iglesia sea como la iglesia de Pérgamo. Cuando su iglesia, como Dios dice, debe ser sin arruga, sin mancha, y que debe ser santa, es que así debe ser. Y debemos esforzarnos todos por igual, día tras día, de mantenernos limpios, santos, sin arruga, no permitir que el mundo nos salpique con su veneno, con su pecado, porque entonces vamos a perder nuestra identidad. Una tercera definición de la palabra indulgencia o indulgente es ignorar los errores de algunos o pasar por alto las fallas de otros. Ignorar los errores de algunos o pasar por alto las fallas de otros. Israel no consideró que no era problema tan grave tener como esposa una mujer moabita. Un joven cristiano hoy dice: no es tan grave tener una novia no cristiana. Se porta hasta mejor que los que dicen ser cristianos. Se parece a Israel, pero tiene corazón moabita. Se parece a Israel, pero es filistea. No es del pueblo de Dios. Jóvenes, escuchen, esto es muy grave. La Biblia tajantemente dice que no os unáis en yugo desigual. ¿Qué dice la Biblia? Jóvenes. El versículo 14 de Apocalipsis 2 dice que Balac enseña a poner tropiezo a Israel. Balaam enseña a Balac a poner tropiezos a Israel. La palabra tropiezo de la palabra griega escandalón o engaño, trampa que se hace con ramas, y Pérgamo cayó en esa trampa, en ese engaño. Y de pronto se encontró llena de inmoralidad porque se unieron a mujeres moabitas. Su santidad se ensució, sus vestidos se mancharon y se arrugaron. La iglesia actual ha caído en ese mismo engaño, se llena de inmoralidad. La iglesia está permitiendo, está disimulando el error, cierra los ojos para no ver, pero nosotros no vamos a permitir que se infiltre el mundo o la iglesia se adapte al gusto de otros. Vamos a señalar el pecado. Voltea a tu hermano y dile: te voy a señalar, te voy a señalar. Ahora tú voltea y dile: pero quita primero la viga de tu ojo.
Tú contéstale, ya me lo quité, entonces sí te voy a señalar. Sí puedo señalarte, ¿cómo que no? Si yo vivo una vida íntegra delante de Dios, tengo calidad moral de decirte, tu conducta no es agradable a Dios. Corrígete, enmienda tus errores, no vivas así, vístete bien, adecuadamente, con modestia, no provoques a los hombres, deja de chismear, deja de sembrar cizaña, deja de hacer divisiones en la iglesia. Vamos a señalar el pecado, porque no debemos ser indulgentes. ¿Cuántos dicen amén? Y en esto vamos a participar todos. ¿Cuántos? Di yo. Muy bien, Dios ya te oyó, ¿eh? Y lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque es por la salud del hermano, de la familia que amamos, del que somos parte. ¿O tú quieres ver morir a tu hermano en el pecado? Yo no creo que sea tu gusto. El gusto es que nos mantengamos unidos como familia y que juntos adoremos a Dios en ese ambiente de paz, de alegría y de hermandad genuina. Dejemos de hacer grupos, hermanos. El próximo viernes vamos a tener la reunión de matrimonios. Y yo he estado observando que cuando usted como matrimonio llega, busca a su compadre o su comadre y se sientan allí, vamos a hacer algo diferente a partir de aquí. Usted va a llegar por allí y se va a sentar con alguien con quien nunca se ha sentado. La hermana Carla nos comentaba una experiencia bonita que sirve de ejemplo. Qué importante es que podamos ser esa cuerda que jale a la persona para integrarla al grupo, que podamos ser ese instrumento que Dios puede usar para hacer sentir a la persona que a lo mejor llega por primera o segunda vez y que se siente un poquito raro porque no está acostumbrada en una congregación así, y que tú con ese amor que Dios te ha dado te acerques y te digas, bienvenido hermana, bienvenido hermano, esta es tu casa, esta es tu familia, vente, vamos a sentarnos y vamos a platicar. ¿Cómo te llamas? ¿De dónde vienes? ¿Qué has hecho? ¿Cómo has pasado la vida? Aquí hacemos esto y aquí adoramos. Ahí empieza una relación. Y eso fortalece a la iglesia. Pero si tú te unes al grupo preferido, pues ¿qué de más hacéis? Dice el Señor. También los incrédulos hacen eso. Mejor busca a tu enemigo. Arréglate con él y vivan en paz. Hasta ese grado nos llama el Señor a ser unos. Amén. Una cuarta definición. No, antes de esto. Pregunto a los papás, ¿Dios es indulgente? ¿Sí o no? No, claro que no. ¿Fue indulgente con Acán? ¿Conoce la historia? Tarea. ¿Qué pasó con Acán? Cuando fueron a conquistar otro reino, Dios les dijo, no tomen nada de los enemigos, para que no se contamine el pueblo. ¿Y qué hizo Acán? Vio un lingote de oro. Imagínate un lingote de oro ahora, para lo que te serviría. Y un manto babilónico muy fino. Y dijo, esto es mío. Lo agarró, lo fue y lo enterró en su tienda. Escarbó y como si nada hubiera pasado. Israel empieza a perder la guerra. Josué va a Dios y le dice, Señor, ¿qué ha pasado? No me preguntes a mí qué ha pasado, ve lo que ha hecho Acán. ¿Y qué hicieron con Acán? ¿Fue indulgente Dios con él? A él y a su familia, mátenlos. Qué tremendo. ¿Fue indulgente con Coré? Cuando se rebeló, se sublevó contra Moisés, diciendo, ¿a poco solamente por ti habla Dios? También por nosotros, o sea, quería el pastorado, ni sabía dónde se estaba metiendo. ¿Y qué dice Moisés? Dios le dice, diles, apártate de ellos, y los que estén contigo, y junto a los hijos de Coré y su familia, por otro lado. Y entonces van a ver quién es quién. Se abre la tierra y traga a toda la familia de Coré, a toda la tribu de Coré. ¿Fue indulgente Dios con Coré? ¿Fue indulgente con Ananías y Zafira? Por cuanto has mentido al Espíritu Santo,
quedas muerto. Si tú como papá pasas por alto los pecados de tus hijos, eres un padre indulgente. Estás haciendo algo que Dios aborrece. Y eso es pecado. Tienes que señalar el pecado. Tienes que corregir al hijo. La necedad está ligada al corazón del muchacho y solo la vara lo alejará de él. Según Dios, según los hombres de hoy, no permiten eso. ¿A quién tú prefieres obedecer, a Dios o a los hombres? Tenemos la instrucción clara en su palabra de lo que debemos hacer. Cuarta definición de la palabra indulgente: disfrazar a alguien o algo para que parezca diferente. ¿Recuerdas quién es el maestro del disfraz? Satanás. Se disfraza como ángel de luz. ¿Sí? Disfrazó la doctrina de los nicolaítas. Nicolaítas es la unión de dos palabras griegas: Nico, gobierno, y Laos, pueblo. Nicolaíta entonces quiere decir un pueblo que gobierna. Aparentemente no tiene nada de malo el ser demócrata, pero sí, y tanto así que Dios lo aborrece. Cuando en la iglesia se hacen las cosas por votación, por ejemplo, Antipas murió, hermanos, vamos a votar para ver quién queda como pastor. Aparentemente no es malo. Pero ¿se acuerdan ustedes que el pueblo de Israel un día le dijo a Samuel: nosotros hemos decidido que debemos tener un rey como los otros pueblos, que vaya a la guerra delante de nosotros y nosotros le seguimos? Samuel sabía perfectamente bien quién gobernaba al pueblo, que era Dios. Entonces, cuando el pueblo viene con esa propuesta, aunque Samuel se quiso oponer, Dios le habla y le dice: haz lo que el pueblo te dice, porque no te han menospreciado a ti, sino a mí, para que no gobiernes sobre ellos. Y aún con todo dolor en su corazón, Samuel escogió rey, y ese pueblo empezó al declive, porque rechazaron el gobierno de Dios y prefirieron el gobierno del hombre. Dios le habló y le dijo: haz lo que el pueblo te dice, porque no te han desechado a ti, sino a mí, para que gobiernes sobre ellos. Las palabras de Dios aquí, cuando Él dice: no es a ti a quien te han desechado, sino a mí, estas palabras denotan tristeza en el corazón de Dios. Haz lo que el pueblo te dice. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho eso también? La mayoría de nosotros hemos sido también nicolaítas. Cuando tú dices: yo voy a hacer lo que los demás hacen, con tristeza el Señor dice: está bien, me has desechado a mí para que no gobierne yo tu corazón y tu vida. Tomamos decisiones sin consultar a Dios, somos nicolaítas. Y Dios dice: yo aborrezco eso, yo aborrezco lo que estás haciendo. Esto causa pérdida de identidad, y a Pérgamo lo llevó a un final triste. Cada vez que nosotros consultamos a Dios para hacer algo, echamos fuera a ese nicolaíta de nosotros que quiere gobernar. El nicolaíta en nosotros debe morir todos los días, el que nos aconseja a gobernarnos por nosotros mismos. Sería bueno hacernos una pregunta a todos hoy, muy honestamente: ¿qué cosas todavía siguen reteniendo mi corazón? Y tú sabes que eso Dios aborrece. Y eso está peor, porque lo haces con todo conocimiento. Es mejor aferrarse a Cristo.
y soltar, renunciar, arrancar de ti, de tu corazón, todo lo que tú retienes, a todo lo que te has aferrado y que sabes que Dios aborrece. No hay ganancia, pura pérdida. Pierdes identidad, se debilita tu corazón, te pareces al mundo y Dios no nos llamó para eso. Hacedlo todos como para Dios. ¿Cómo dice el canto? Hacerlo todo como para Dios. Él nos tiene aquí en el mundo para que nosotros nos conduzcamos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y debemos cumplir el propósito de Dios. Hacerlo todo como para Dios. En la primera parte, cuando Dios habla a la iglesia de Pérgamo, palabras muy motivadoras, animadoras en medio de la gran persecución, son muy válidas. Pero qué triste cuando termina la palabra de exhortación diciéndole: yo aborrezco lo que tú estás reteniendo. Es mejor soltar lo que sabemos que es pecado. Es mejor a un lado. A lo mejor nos dejarán de hablar, pero eso no importa. Mi relación con Dios es primero. Ya Dios corregirá lo demás en su tiempo. Hará entender al hermano que su actitud no es correcta, que también debe corregirse. A lo mejor lo van a llamar a la dirección del director para una buena plática. Ojalá no nos toque. Mejor vivamos para Dios. Muy bien, hermano, ¿por qué no se pone de pie para cantar esta canción? Si no se la sabe, escuche la letra y vamos a vivirla. Amén. Sobre todo a la familia de la fe, fuimos formados para servir, siguiendo tu ejemplo para vivir en ti, Jesús. Y fuimos hechos a tu imagen, Señor. Que somos hechos a tu imagen, Dios. Creados en Jesús para bien hacer, y fuimos formados para servir, siguiendo tu ejemplo para vivir en ti, Jesús. Y glorifícate, Señor. Glorifícate, Señor Jesús. Serviremos a tu nombre, haciéndolo de corazón, que al mirarme a mí te vean a ti, y exaltando así tu nombre, una ofrenda agradable a ti. Hacerlo todo como para Dios, y sobre todo a la familia
hechos a tu imagen, Señor. Y somos hechos a tu imagen, Dios. Creados en Jesús para el bien hacer. Y fuimos formados para servir, siguiendo tu ejemplo para vivir en ti, Jesús. Y así glorificarte, Señor. Glorifícate, Señor Jesús. Serviremos a tu nombre, haciéndolo de corazón, que al mirarme a mí te vean a ti, y exaltando así tu nombre, una ofrenda agradable a ti. Glorifícate, Señor Jesús. Serviremos a tu nombre, haciéndolo de corazón, que al mirarme a mí te vean a ti, y exaltando así tu nombre, una ofrenda agradable a ti. Seguiremos tus pisadas, Señor. Vamos a decirlo con todo nuestro corazón. Seguiremos tus pisadas, nuestro ejemplo eres tú, Jesús. 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 Vamos a decirlo. Glorifícate, Señor Jesús. Serviremos a tu nombre, haciéndolo de corazón, que al mirarme a mí te vean a ti, y exaltando así tu nombre, una ofrenda agradable a ti. Fuerte ese aplauso al Señor. Gloria a su nombre. Aleluya. A su nombre. A su nombre. Aleluya. Gloria a Dios. Dale un abrazo fuerte a tu hermano y despídete con un abrazo sincero. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Nos vemos en la próxima.